Estados Unidos, America, fecundo, bountiful, innovador, innovative, emprendedor, entrepreneurial, diverso, diverse, progresivo. safe. ¿Enfermo? American Los americanos se enferman más seguido que la gente de Europa y de otras partes industrializadas del mundo, and they're getting y se enferman cada vez más. since the mid-90s, Desde los años 90 el número de americanos suffering from at que least sufre de un mínimo de 3 enfermedades crónicas se ha casi duplicado. Y la clasificación internacional de Estados Unidos sobre la mortalidad infantil y la longitud de vida ha bajado drásticamente. Hay muchas razones por las que esto está sucediendo. Una de ellas puede estar justo enfrente suyo. Ruleta genética, el juego con nuestras vidas. En los últimos 20 años ha habido un incremento casi logarítmico en una serie de enfermedades crónicas. Las cosas que vemos hoy no son normales. No las veíamos hace 30 o 50 años. Las enfermedades que no eran epidémicas antes lo son ahora, y a una escala que es monumental. La gente se está enfermando más. ¿Qué ha cambiado? Bueno, una de las cosas que ha cambiado es la comida, y el cambio más radical es la manipulación genética de la cadena alimenticia. Hemos pasado de la comida en su forma entera y natural a comida que hoy es parte de un experimento científico. Tenemos cientos de millones de acres de cultivos genéticamente modificados que se ha plantado en los Estados Unidos, y sin embargo la mayoría de las personas no están conscientes de esto. El consumidor promedio, desafortunadamente, especialmente estos días, está ocupado tratando de no perder su casa, o tú sabes, de proporcionar a sus hijos una educación, y no tiene idea de que algunas cosas se estén modificando genéticamente. Las compañías de biotecnología son realmente las dueñas de la administración de drogas de Estados Unidos, la cual hoy es liderada por Obama. Si no hacemos nada antes de que la década termine, cada uno de los cultivos que son de importancia en el mercado serán modificados genéticamente y ni cuenta nos daremos. ¿Qué es un OGM? Un OGM, organismo genéticamente modificado, toman genes de una especie y los fuerzan al ADN de otras especies. Pueden elegir y combinar especies que normalmente nunca se hubieran cruzado entre ellas. Así que fuerzan los genes de las arañas en algunas cabras, con la esperanza de que puedan llegar a ordeñar la cabra y obtener proteína de tela de araña para hacer chalecos antibalas. No estoy inventando esto. Han tomado genes de vacas y se los han puesto a cerdos para que los cerdos produzcan piel de vaca. Han tomado genes humanos y los han puesto en el maíz para hacer espermicida. Y en la comida que hoy comemos hay dos categorías: los cultivos resistentes a herbicidas, a los que les pueden echar herbicidas y no matarlos, o los cultivos que producen su propio insecticida tóxico. En estos, si un insecto trata de comerlos, les destruye los estómagos y los mata. Así que están haciendo cruzas genéticas entre las especies que normalmente no se cruzan entre ellas, y creando nuevos organismos que no fueron parte del proceso evolutivo. ¿Cómo se hacen los OGM? El público en general tiene la impresión de que la ingeniería genética es de alguna forma una ciencia exacta. En realidad, es más bien tirar a ciegas tratando de manejar niveles aún más pequeños que los microscópicos. En sí, el proceso de la ingeniería genética crea efectos secundarios impredecibles. Uno toma un gen, hace millones de copias y las pone en un fósil, literalmente. Tiran esa carga a un plato con millones de células. Luego toman esas células y las clonan para crear una planta. Típicamente lo que ponen es un virus o una parte de un virus para poder activar ese gen. Ahora el proceso de inserción, más aparte el clonaje, crea daños colaterales masivos. Puede haber cientos o miles de mutaciones en cualquier parte de una cadena de ADN. Y cientos o miles de genes pueden cambiar su nivel de expresión en una planta normal. Esto crea efectos secundarios impredecibles. Desde una perspectiva biofísica, cuando vemos la firma de toda esa secuencia de genes, notamos que es ajena y no existe en la naturaleza en ningún lado. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico, que es realmente un gran sensor electromagnético, ve ese material, esa secuencia genética, que es supuestamente comida, sea maíz o soja o lo que sea, la ve y dice: nunca he visto esa secuencia, no existe en la naturaleza, es foránea, ataca.
crea una reacción inflamatoria y ataca a esa secuencia. Muchas de las enfermedades con las que lidiamos, de hecho, la mayoría de las enfermedades que encaramos, comienzan con procesos inflamatorios. En muchos de esos procesos, la fuente de inflamación viene del estómago, que es, por supuesto, el primer punto de contacto entre el cuerpo y el alimento, incluyendo la comida que contiene organismos genéticamente modificados. En 1996, la soja y el maíz ya genéticamente modificados fueron introducidos a la dieta americana. Desde entonces, numerosos problemas digestivos relacionados a inflamación estomacal han incrementado en la población de los Estados Unidos. ¿Es esto solo una coincidencia? Pero la inflamación crea otros problemas serios que no están relacionados con la digestión. Creo que deberíamos observar a las alergias. Creo que deberíamos observar a las enfermedades autoinmunes. Y como sabes, básicamente todo está relacionado con procesos de inflamación. Enfermedades del corazón, riñones, diabetes. Y allí no se termina todo. Enfermedades de la tiroides. ¿Cómo llegaron los organismos genéticamente modificados a tu mesa? El proteger a la cadena alimentaria, hacerla segura y nutritiva, es parte de los mandatos fundamentales de un gobierno y por supuesto de la AFD. No hay nada más básico que cuando uno piensa en la importancia de la comida con respecto a la salud pública y a la salud de la gente en general. La política de hoy en la AFD hacia los organismos genéticamente modificados, que fue instaurada en 1992, dice que la agencia no tiene ninguna información que muestre que existe una diferencia significativa de los OMG. Así que no hace falta hacer estudios sobre los peligros que pudieran tener. Resulta que en 1998 una demanda forzó la revelación de 44.000 documentos secretos y estos mostraron una historia diferente. Al hojear las 44.000 páginas de memorándums y otros documentos quedé anonadado, porque resulta claro que la AFD ha mentido repetidamente desde 1992, porque ellos decían que la mayoría de la comunidad científica estaba de acuerdo en que estos alimentos no eran peligrosos, pero en realidad el consenso dentro de su propio personal científico fue exactamente el opuesto. Estos alimentos no se podría asumir que son sanos. El gran consenso entre los científicos que trabajaban para la FDA fue que los organismos genéticamente modificados no solo son diferentes, sino también peligrosos. Contienen toxinas y pueden causar alergias, enfermedades nuevas y problemas de carácter nutricional. Instaron a sus superiores a requerir estudios a largo plazo, pero los ignoraron. ¿Por qué? La persona a cargo de políticas y normas de la FDA era Michael Taylor, antiguo abogado de Monsanto, luego vicepresidente de Monsanto y ahora nuevamente en la FDA, a cargo de la seguridad alimentaria. Lo que Monsanto y la industria de la biotecnología querían de la FDA era una política que no crease ningún problema y que además crease la impresión de que los organismos genéticamente modificados eran debidamente regulados, pero en realidad no los regulan de ninguna manera. La FDA se ha salido con la suya. Entonces la FDA no aprueba ningún cultivo de organismos genéticamente modificados. Existe un proceso de consulta voluntaria, donde las empresas como Monsanto pueden producir cualquier ciencia que ellos crean conveniente. Normalmente ignoran a la FDA cuando les pide mayor información. Al cabo de este proceso, que no tiene sentido, la FDA envía una carta a Monsanto recordándoles que es su responsabilidad el determinar que los alimentos no sean peligrosos. Así que la misma empresa Monsanto que nos mintió al decir que los PCBs, el agente naranja y el DDT no eran peligrosos, ahora va a decirnos que los organismos genéticamente modificados son sanos. De hecho, ni siquiera nos lo tienen que decir, sino que los pueden poner en el mercado, sin tener que informar ni a la FDA ni a los consumidores. Sí han estado creando el tipo de problemas que los científicos de la FDA nos advirtieron, que los científicos en nuestra demanda nos advirtieron, que el panel de expertos de la Sociedad Real de Canadá nos advirtió, que la Asociación Médica Británica nos advirtió y que tantos y tantos otros científicos expertos nos advirtieron. Entonces podrían ya haber causado daños mayores en la salud de los americanos y las generaciones por venir.
La FDA, el Departamento de Agricultura y la EPA son responsables de varios aspectos de la producción alimenticia y el que ellos autoricen esto es más que el colmo. Han asignado a aquellos que ya se sabe que apoyan a los organismos genéticamente modificados a puestos como el de secretario de Agricultura y otros puestos relacionados con la industria alimenticia. Puestos importantes en los que la toma de decisiones debiera ser independiente. Entonces, el asignar a estos puestos a los principales infractores es una locura. Pienso que esta es la medida más alarmante que he visto en Washington, que ponemos a la venta productos nuevos y únicos para el consumo humano, sin que estos hayan pasado por cuidadosas pruebas independientes. El motivo debe ser el dinero. La Academia Americana de Medicina Ambiental mantuvo una postura muy firme en contra de los organismos genéticamente modificados, ya que los resultados de los estudios los dejaron muy preocupados. La Academia Americana citó estudios en animales que demostraron infertilidad, problemas inmunológicos, envejecimiento acelerado, problemas de colesterol e insulina, cambios en el hígado, riñón, vesícula y del sistema gastrointestinal. Y lamentablemente el consumidor americano lleva 20 años consumiendo los alimentos que los científicos de la FDA dicen que no deben venderse hasta que se pruebe que no son peligrosos, ya que la FDA continúa mintiendo acerca de estos. Cuando se tiene el poder de manipular la estructura de la evolución, sería irresponsable que algún científico, sin importar qué tan sabio sea, tenga premio Nobel o no, use ese poder sin conocer todas las posibles consecuencias. Las compañías de la biotecnología hacen su propia investigación. Yo lo llamo ciencia tabaco. Utilizan el grupo de control incorrecto, el método de detección incorrecto, las estadísticas incorrectas y sus periodos de prueba son tan cortos que nunca pueden identificar cosas como el cáncer, o desórdenes reproductivos o defectos de nacimiento. Han hecho una ciencia de la mala ciencia. Nadie tiene el derecho de jugar a los dados, de jugar a la ruleta con la integridad genética de la vida en el planeta. Insecticida en los alimentos. Existe una bacteria en la tierra llamada Bacillus thuringiensis, o BT, y si tomas de esa bacteria, la recoges y luego la utilizas como aerosol, la toxina BT producida por la bacteria matará a los insectos. Así que los ingenieros toman ese gen que produce una toxina y la insertan dentro del maíz y el algodón. Y así dejan que la planta misma mate a los insectos. Cada una de las células dentro de esa planta está produciendo una proteína tóxica. BT está diseñado para desgarrar y abrir estómagos de insectos y matarlos. Por eso, cuando los doctores escuchan esto, que el maíz BT se introdujo en la dieta a mediados de los 90, dicen que esto puede explicar el incremento en los problemas gastrointestinales que han notado en sus prácticas. Pero la EPA dice, no se preocupen de la toxina BT, es totalmente inofensiva tanto para los humanos como para los animales, porque solamente afecta a los insectos. Sin embargo, un estudio que surgió en febrero del 2012 demuestra que la EPA estaba equivocada. Si abre pequeños poros en las células humanas y puede causar las mismas rupturas en nuestras entrañas, las mismas que causan en los insectos que matan. Si el Bacillus thuringiensis está causando un incremento en la propensión de nuestro intestino para hacerlo permeable y para que los alimentos se presenten en nuestro torrente sanguíneo de manera prematura, el estrago que esto causará será una serie de enfermedades que abarcará desde el envejecimiento prematuro a Alzheimer, Parkinson, autismo, cáncer, asma. No hay una sola parte de esa gama, porque igualmente si compras un auto nuevo y dice que está diseñado para andar con gasolina, y tú vas y le pones diésel, sabes que no llegará muy lejos. Así que cuando pones el combustible incorrecto en tu cuerpo y que aparte hace tu intestino permeable, estamos permitiendo la alimentación con el combustible incorrecto. Ellos no han sido preparados adecuadamente por nuestros sistemas digestivos y por el simple hecho de que la flora intestinal en nuestro cuerpo convierte nuestro alimento en material activo, como la forma correcta de la vitamina K.
la cual es elaborada únicamente dentro de tu cuerpo. Muchos de los alimentos que comemos no están en su forma activa hasta que la flora intestinal sana empieza a trabajar en ellos, y si se altera esa flora, esto explica por qué vemos tanto eczema, tanto asma, tantas alergias en nuestra población. Solo ha habido un estudio de alimentación humana basado en organismos genéticamente modificados, y se descubrió que parte del gen introducido en la soja para prepararla para el insecticida Roundup entró al ADN de la bacteria que vive dentro de nuestros intestinos y se quedó allí. Asimismo, esa bacteria no se puede eliminar con Roundup. Esto sugiere que el gen permaneció activo. Esto significa que mucho después de dejar de consumir alimentos genéticamente modificados, aún podríamos tener dentro de nosotros aquellas proteínas genéticamente modificadas que se reproducen continuamente. Nunca investigaron si el gen de la toxina Bt, que se pasó, digamos, de las hojuelas del maíz a nuestra flora intestinal, continúa activo. De ser así, podría convertir nuestra flora intestinal en una fábrica de insecticidas. Esto podría explicar por qué el 93% de mujeres embarazadas en Canadá que se sometieron a las pruebas tenían la toxina Bt en la sangre, así como también en la sangre del 80% de sus fetos. Los autores del estudio sugirieron que la toxina Bt estaba presente debido al consumo de leche y carne de animales que consumieron el maíz Bt de Monsanto. Pero yo pienso que una explicación más factible es que la toxina Bt se produce continuamente dentro de nuestro aparato digestivo. Daño intestinal. Lo que pasa, según los artículos de investigación que leo, es que muchas de las enfermedades que van en aumento están relacionadas con la permeabilidad de los intestinos. Pienso que este es uno de los motivos importantes del peligro de los organismos modificados genéticamente. Una de las cosas que noto en muchos niños hoy en día es que presentan el síndrome del intestino poroso. Usualmente en los intestinos hay coyunturas estrechas, pero estos niños presentan intestinos que carecen de estas coyunturas estrechas. Entonces los alimentos que consumen se pasan al flujo sanguíneo. Su organismo crea un efecto anticuerpo a esos alimentos y presentan intolerancias y alergias a esos alimentos. Una vez que el nivel poroso aumenta, entonces es posible que trozos más grandes de comida pasen a través de estos poros, trozos que debían digerirse completamente antes de asimilarlos. Una vez que estos trozos ingresan al flujo sanguíneo, el cuerpo genera una reacción. Es una reacción alérgica. Alergias. Tengo un hijo que tiene serias alergias a ciertos alimentos y él contrajo esas alergias en el 2009, el 25 de agosto del 2009 para ser exacto. Y ciertamente desde ese día en adelante mi misión ha sido investigar por qué mi hijo desarrolló esas alergias. Descubrí que nuestra fuente de alimentos está genéticamente modificada. ¿Y saben qué? La comida que mi hijo comió el 25 de agosto del 2009 fue maíz crudo, el maíz que casi lo mata. Lo escuché hacer un ruido, todo le picaba. Y yo me pregunté, ¿qué estaría sucediendo? Se puso rojo, no podía respirar bien. Entré en pánico, llamé al 911 y les dije, creo que está teniendo una reacción alérgica. Inmediatamente lo llevé al médico y lo sometí a todas las pruebas necesarias. ¿Y saben qué? Ahora es mortalmente alérgico al maíz. Hace 25, 30, 50 años nadie era alérgico a nada. Ahora existen las alergias. Yo conocí a personas que usaban pimienta negra. Ahora ya no pueden. Hay personas con enfermedades celíacas, quienes son alérgicos al gluten, personas que tienen alergias. Desde luego a los alimentos básicos, como los lácteos y mariscos, pero todo. Tengo gente que es alérgica al perejil y a las plantas naturales que contienen clorofila. Estamos hablando de la comida. Se ha vuelto peligrosa. ¿Cómo pudo pasar esto? Así que cuando reconocemos la conexión de esto con los organismos genéticamente modificados, no suena sumamente lógica. A los pacientes que tienen alergias, les recomiendo que eviten comer alimentos de organismos genéticamente modificados.
porque tendrán una reacción. Ellos mismos te lo dicen. Es mi cuarto hijo el que tiene las alergias. No tenemos historial en nuestra familia de esto. Yo sabía que tenía que cuidarme en cada embarazo, de exactamente la misma manera. Y mis amistades seguían preguntándome, ¿qué hiciste diferente? Y yo no tenía ninguna respuesta. Al fin obtuve mi respuesta al entender la relación que existe entre organismos genéticamente modificados y las alergias a la comida. Y luego, al enterarme sobre la comida, que ha sido genéticamente modificada. Entonces pude hacer algo al respecto. Inmediatamente, en menos de 24 horas, vaciamos la cocina. Todas las cosas que les habíamos dado de comer a nuestros hijos en los últimos 6 años, las tiramos a la basura. Al principio estaba muy emocionada y aliviada de haber descubierto todo esto. Luego tuve una etapa muy dura en donde solo lloraba. Porque pensé, ¿qué les he hecho a mis hijos? ¿Y qué se ha hecho sin mi consentimiento? Y tengo niños que son alérgicos a casi todos los grupos alimenticios. ¿Cómo es posible eso? No solo unos cuantos, sino muchos. Es casi imposible de atender a tantos. Y a las mamás dicen, ¿qué les doy de comer a mis hijos? Y yo he visto por mí misma el crecimiento exponencial de alergias y al mismo tiempo, cuando mejora la calidad de la dieta de mis pacientes, quiero decir, recetarles una dieta que evita organismos genéticamente modificados y de alimentarse de comida orgánica. Entonces sus síntomas desaparecen. En la mayoría de mis pacientes, como han tenido algún tipo de reacción inmune o inflamatorio a la comida, organismos genéticamente modificados, tengo que quitarles los otros alimentos que están relacionados. Así que si se elimina el maíz, tengo que quitarles todos los granos, porque lo que yo he observado es que una vez que el sistema inmunológico dispara una respuesta alérgica, van a reaccionar a los organismos genéticamente modificados y a los que no son organismos genéticamente modificados. Tuve una paciente saludable de 30 años que vino y me dijo que todo lo que comía le causaba que su piel se sintiera caliente. Exactamente todo lo que come le está causando un problema en la piel. Y me pregunta, ¿qué puede ser esto? Lo que hacemos es, le retiramos todo lo que está comiendo y lo reemplazamos con comida orgánica de buena calidad, en su forma más simple, ¿correcto? Y conforme ella lo va haciendo, de pronto notamos que se empieza a sentir mejor. Tú sabes, quizás tengamos que añadir enzimas digestivas u otras cosas para ayudarle. Pero si se empieza a sentir mejor, adivina qué, cuando volvemos a añadir maíz o soja, lo podrá consumir si no han sido genéticamente modificados. Todos estos problemas de salud que he observado me preocupan, pero lo que más me alarma es el área del autismo, el cual ha aumentado tremendamente. No podemos decir con seguridad que los organismos genéticamente modificados tengan algo que ver con el autismo, pero tampoco no podemos descartarlos. En realidad ha habido un incremento de autismo desde que se introdujeron los organismos genéticamente modificados. Y los animales que se alimentan de organismos genéticamente modificados, ya sea los de laboratorio o el ganado natural, según algunos practicantes, muestran algunos síntomas de que hay relación con el autismo. Algunos estudios de cerdos muestran que la respuesta alergénica de los organismos genéticamente modificados reproduce los mismos cambios fisiológicos que vemos en los intestinos. La inflamación estomacal que se observa en los niños autistas debido a la reacción a estas proteínas desconocidas. Yo he reportado esto en un simposio en Alemania. Tuve a un médico que pasó toda su carrera trabajando con niños autistas. Cuando reporté exactamente todo lo que estábamos observando, los síntomas y conducta de ratas, cerdos y el ganado que se alimentaba de organismos genéticamente modificados, comparado con los que no consumían organismos genéticamente modificados, él dijo que era exactamente lo mismo que observaba en los niños autistas. ¿Y por qué hace 10 años podía modificar la dieta de un niño autista y obtener un excelente resultado y hasta la recuperación? ¿Y por qué no puedo obtener los mismos resultados hoy? Porque ya no regeneramos la flora intestinal. A su estado natural, pues continuamos dando a los niños alimentos contaminados con organismos genéticamente modificados.
Nuestro hijo tiene 9 años y medio de edad y fue diagnosticado hace 6 años con espectro del autismo. Hemos utilizado muchos tipos de intervenciones en sus terapias, pero hace como 2 años nos enteramos de los alimentos que contienen organismos genéticamente modificados y de los posibles daños que nos pueden ocasionar a nosotros y a nuestro hijo. En estos últimos 2 años hemos visto buenas mejoras en combinación con otras cosas, pero seguimos purificando su dieta con alimentos que no contienen organismos genéticamente modificados. Y esto nos ha dado muy buenos resultados. Siempre pensé que debe haber una relación entre el autismo y todos los problemas digestivos que tiene nuestro hijo. Mi hijo en lo particular siempre ha tenido problemas digestivos, de hongos, bacterias, parásitos, virus en el sistema digestivo, que hemos estado atendiendo a través de los años. Pero hasta que eliminamos los organismos genéticamente modificados de su dieta por completo, fue que vimos un gran cambio, especialmente en su conducta. Mi hijo tiene 10 años ahora. Él es autista. Y hace como 5 años nos enteramos en una conferencia sobre el autismo de los organismos genéticamente modificados. Y decidimos inmediatamente que esto era una de las cosas que cambiaríamos en su alimentación. Y cuando lo hicimos, los cambios fueron inmensos. Él tenía muchos problemas digestivos, como la mayoría de los niños autistas. Notamos inmediatamente mejora en estos síntomas. Los gases del estómago, las horribles deposiciones parecieron mejorar bastante. Y ahora su estómago es como el de un niño, neurológicamente normal. Y no le hemos hecho mucho a su estómago, nada más quitarle los organismos genéticamente modificados. La gran mayoría de los cultivos genéticamente modificados están diseñados para que les resulte a los granjeros más sencillo matar las malezas. Por ejemplo, los Ready Crops de Monsanto, los cuales constan de la mayoría de los organismos genéticamente modificados actuales, pueden sobrevivir aplicaciones del mejor aniquilador de malezas de Monsanto, Roundup. El ingrediente activo de Roundup es el glifosato. Fue patentado como un herbicida por la compañía Monsanto en 1974, pero 10 años antes había sido patentado como agente quelante de espectro amplio. Ahora la quelación es una forma de abrazar ciertas moléculas y de no soltarlas. La forma en que mata a las hierbas es al hacer inaccesible los nutrientes para la planta, y esto debilita sus propias defensas. Posteriormente promueve las enfermedades en la tierra, y esto termina por matar a la planta. A. Tierra estéril. B. Tierra regular. Y C. Sin spray. Esto significa que las plantas tratadas con Roundup muestran una reducción de nutrientes, son débiles y están enfermas. Los animales que se alimentan de estas plantas deficientes también desarrollan deficiencias y se hacen débiles y enfermizos. Luego nosotros comemos estos animales y las mismas plantas deficientes de nutrientes y nos volvemos débiles y enfermizos. Aparte, los residuos del Roundup que quedan en las plantas, que pueden llegar a entrar a nuestro cuerpo y se hacen agentes quelantes, abrazando algunos de los nutrientes que se encuentran dentro de nuestro cuerpo y así haciéndolos menos accesibles para el organismo. En áreas donde se ha aplicado el glifosato directo al surco, se enferman más pronto esas plantas. Las pruebas de piel que se han hecho están indicando deficiencia de manganeso, cobre y zinc. Y como los alimentos son menos nutritivos, entonces esto también se está manifestando en los animales. Y el uso de glifosato lo está ocasionando y ya está subiendo en la cadena alimenticia. Estas deficiencias están muy bien documentadas como factores causantes de las enfermedades de animales, así como también de los humanos. Para poder mantener a nuestro cuerpo físico funcionando correctamente en todas las áreas, necesitas tener una nutrición muy equilibrada, pues todas las partes dependen unas de las otras y se apoyan entre sí. Básicamente, si tú tuvieras un micromineral y tú estuvieras viendo una enfermedad específica, entonces tú verías que el animal sobreviviría y respondería al tratamiento este tipo de cosas. Si tuvieras 2 microminerales que estuvieran deficientes, tendrías algo más virulento, en otras palabras, un patrón de enfermedad más agresivo, aún con la misma enfermedad. Cuando ya se llega a tener una deficiencia severa de 3 elementos, allí es cuando las cosas ya se ponen más serias, hasta el punto donde probablemente ellos no responderían al tratamiento y tendríamos un gran aumento en la mortalidad. ¿Qué es lo que come el ganado en los Estados Unidos? Cosechas preparadas con Roundup, soja con Roundup, maíz, semilla de algodón, canola, pulpa de remolacha azucarera y ahora alfalfa. La mayoría de su dieta es de cosechas preparadas con Roundup.
Y esas cosechas están deficientes de nutrientes y contienen altas concentraciones de Roundup. Defectos de nacimiento. El problema del glifosato presenta varias dificultades. Para nosotros, y uno de los efectos secundarios más tristes del glifosato son los defectos de nacimiento. En los pueblos donde se rociaba y la gente era trabajadores del campo, especialmente en los ranchos de soja, tuvimos un incremento de 70 veces más defectos de nacimiento en esas áreas. Y de hecho, los resultados de estudios alrededor del mundo muestran que el glifosato es de hecho genotóxico. ¿Qué quiere decir? Que es una causa directa de los defectos de nacimiento. Y eso no significa necesariamente haber sido expuesto directo al cuerpo. En otras palabras, la gente no estaba necesariamente debajo del aerolizador, sino que puede ser expuesto también al ingerirlo, porque esa es una exposición del cuerpo al glifosato. Los animales de laboratorio que fueron alimentados con soja lista para Roundup mostraron problemas reproductivos muy serios. Los testículos les cambiaron y también le causaron daño a las células nuevas del esperma. En ratas hubieron cambios en el útero y los ovarios. El ADN funcionaba diferente en los embriones de ratón. Cuando las ratas hembra fueron alimentadas de soja genéticamente modificada, más de la mitad de sus bebés murieron en menos de 3 semanas. Los bebés también resultaron más pequeños y no podían reproducirse. Cuando a los ratones les alimentaron con maíz genéticamente modificado y preparado con Roundup y BT, tuvieron menos bebés y más pequeños. La evidencia preliminar aún no publicada es todavía peor. En las ratas, los testículos les cambiaron del color rosa al azul. En los hámsters, a la tercera generación, la mayoría perdió la habilidad de tener bebés. Algunos les salió cabello en la boca. Esta investigación es asombrosa y sin embargo nunca se le da seguimiento. Típicamente la industria distorsiona o niega los hallazgos, actuando como que no hay problema. Donde antes teníamos una clínica de fertilidad para la gente, ahora tenemos un promedio de 14. En la comunidad donde yo vivo, a 100 millas de mi casa, hay 50 clínicas de infertilidad. Hace 20 años probablemente no había ninguna. Una de las señoras en nuestra comunidad local, que trabaja en un salón de belleza, donde a las señoras les da por platicar y este tipo de cosas, ellas aceptan la realidad de que para poder lograr un bebé sano, tendrán que tener de 1 a 3 pérdidas antes de que finalmente uno se logre. Entonces, ¿qué significa todo esto a largo plazo? Yo no lo sé. Es alarmante. Sabemos que la fertilidad está disminuyendo. Puede haber otras razones. Yo no sé la respuesta a eso. Pero en el mundo del ganado definitivamente sabemos que existe una disminución. Organismo misterioso. Existe una virtual epidemia de desórdenes reproductivos en el ganado en los Estados Unidos. Algunos veterinarios y científicos empezaron a examinar el tejido fetal resultado de los abortos del ganado y ellos encontraron un organismo que era nuevo para la ciencia. Era diminuto, del tamaño de un virus, pero tenía propiedades del hongo. Nunca lo habían visto. Aún no estamos seguros de lo que es. Tenemos el ADN, ahora lo están analizando, viendo la secuencia para que le podamos poner un nombre. Así que es una entidad muy pequeña y sabemos que es moderadamente tolerante al calor. Pero ¿qué puede causar fallo reproductivo? De hecho, ellos han expuesto el organismo a pollos que están preñados y mata al feto en menos de 48 horas. Los veterinarios han llevado a cabo el postulado de Koch, donde lo separan del animal o de los tejidos del feto, y ellos lo pueden cultivar en un cultivo puro, volver a introducirlo al animal, reproducir todos los síntomas y luego volver a separarlo. Esto establece científicamente que este organismo u entidad es el causante de la falla de reproducción. El maíz y productos de soja rociados con Roundup contienen este organismo en grandes cantidades. Este organismo se encuentra en grandes cantidades en plantas enfermas donde se sabe que la enfermedad fue causada por el Roundup. El año pasado recibí una llamada de un productor del noroeste de Twin Cities que estaba perdiendo becerros por partos prematuros y algunas vacas se le morían. Las estaba alimentando con silaje de maíz,
que lo habían rociado con Roundup. Así que todo esto es organismos genéticamente modificados y al pasar de los años ha mermado la salud de sus vacas y ahora le está constando la pérdida de becerros. Y le han hecho las pruebas a la comida y a las vacas y están encontrando las mismas deficiencias que encuentran el Dr. Hoover en su investigación. Nosotros mandamos muestras a la universidad donde sale que están deficientes en manganeso y mandamos muestras de alimentos a una tercera persona para entrar al laboratorio de pruebas de este organismo y resultó retacado del organismo. El secretario Billy Sack, siendo gobernador de Iowa anteriormente, había sido nombrado gobernador del año en biotecnología. Hoy está encargado de la agricultura en los Estados Unidos. El doctor Don Hoover mandó una carta al secretario Billy Sack dando una descripción del organismo y describiéndole como una emergencia. Pensé que sería una irresponsabilidad de mi parte, como científico, el no alertar al secretario de Agricultura de la seriedad de lo que está surgiendo. El doctor Hoover escribe: en los últimos 40 años he sido científico en el área tanto profesional como para agencias militares que evalúan y se preparan para lidiar con amenazas de tipo biológico hechas por el hombre, incluyendo gérmenes para uso en guerra y brotes de enfermedades. Basándome en esto, creo que el peligro que tenemos de estos patógenos es único y de gran riesgo. Como quien dice, debe tratarse como una emergencia. Le pidió al secretario que se esperara en dar la autorización para el uso de alfalfa preparada con Roundup, pues esto aumentaría el uso del Roundup en los Estados Unidos. Y si se llegara a establecer la relación del Roundup con este organismo, esto le echaría más leña al fuego. Varias semanas después de que recibieron la carta, Hoover recibe una llamada de USDA. Él les da los nombres de algunos científicos y veterinarios para que hablaran con ellos. Pasaron 6 meses y nadie lo contactó. Desafortunadamente, la USDA está ignorando por completo los problemas del Roundup. Acaban de aprobar la alfalfa preparada con Roundup en el 2011, así como también el pasto Bluegrass. Revisemos lo que hay hasta el momento. La ingeniería genética cruza genes entre diferentes especies. Este proceso causa mutaciones en el ADN, las cuales pueden producir alergias nuevas, toxinas y otras cosas malas. Los genes insertados y sus problemas y sus proteínas pueden detonar inflamación, la cual promueve muchos problemas de digestión, alergias, diabetes, enfermedades autoinmunes, cáncer, Alzheimer, problemas de riñón, tiroides y ataques al corazón. Creado con ingeniería genética, produce un insecticida que puede hacer hoyos en las paredes de nuestros intestinos. De ser así, los expertos ligan la permeabilidad de nuestro intestino con las alergias, el autismo y el envejecimiento prematuro, así como también otras enfermedades autoinmunes, como cáncer, asma, Alzheimer, Parkinson y otras. La mayoría de las plantas que han sido modificadas genéticamente están diseñadas para sobrevivir al herbicida Roundup. El Roundup se roba ciertos nutrientes de las plantas y esto puede resultar en que las plantas, los animales, los seres humanos tengan deficiencias de nutrientes. El Roundup también puede causar defectos de nacimiento y otros problemas de reproducción. Los animales de laboratorio que fueron expuestos al Roundup perdieron una gran cantidad de sus crías. Roundup también ha sido vinculado con la infertilidad, la cual puede ser resultado de disturbios hormonales, deficiencia de nutrientes o por un organismo. Los científicos de la FDA recibieron advertencias sobre los peligros de los organismos genéticamente modificados, pero su jefe trabajaba también para la Monsanto. Monsanto vende el Roundup y la mayoría de las semillas genéticamente modificadas. La FDA no requiere de estudios científicos. Vigila los problemas de salud relacionados con los organismos genéticamente modificados. Los organismos genéticamente modificados y los animales. Yo escribo desde hace 40 años una columna para el diario de un sindicato llamada Doctor Animal. Y fue casi en el 2000 que empecé a recibir cartas de varios de mis 25 a 30 millones de lectores alrededor del país indicando que sus perros y gatos estaban teniendo varios problemas de salud y que los veterinarios no los habían podido curar. Este problema continuó y cuando los aconsejé que cambiaran la dieta de los animales, eliminando el maíz y la soja genéticamente modificados, estos empezaron a sentirse mejor. Esto es lo que yo llamo medicina basada en evidencias. Sus problemas de salud eran causados principalmente por el maíz y la soja genéticamente modificados, y posiblemente también por los residuos del glifosato en el herbicida Roundup. Y tengo por lo menos de 40 a 60 cartas archivadas como pruebas de estas curas mágicas, que los veterinarios no les sirvieron. A muchos de estos animales se les puso a dietas especiales de productos compuestos, especialmente para tratar inflamación del colon o alergias en la piel,
había diarreas por todos lados. Todos volviéndose locos en casa, aún así no se curaban, porque en las dietas recetadas se incluían esos ingredientes: el maíz y la soja genéticamente modificada. Un consultor agrícola describe una experiencia que tuvo con un cliente que estaba criando becerros miniatura en un rancho que era solo para diversión. Él estaba tratando de ser lo más orgánico posible, así que estaba alimentándolos con maíz que no era genéticamente modificado. Se le había acabado su maíz, así que fue a la tienda y solo tenían maíz genéticamente modificado. Entonces empezó a darles de comer a su ganado el maíz genéticamente modificado. Y dijo que de pronto notó que sus becerros estaban teniendo muchos problemas de salud y estaban muy agitados e irritados. No eran las criaturas dóciles a las que él estaba acostumbrado. Dijo que había perdido el 90% de sus becerros miniatura. ¿Cuál fue el problema? Dijo él que no podía digerir la comida y que se inflamaban y luego se morían. Tengo a mi primer principal productor de ganado, que alimenta a 5.000 cabezas de ganado. Él acaba de hacer la transición aquí, el año pasado, en mi comunidad. Muchos problemas con el ganado que se muere, mientras más tiempo se le alimente con cosechas modificadas. Mientras más tiempo se les alimenta, más muertes ocurrían. No perdíamos ganado en los primeros 60 a 80 días, pero de allí en adelante perdíamos a uno por semana. Y cuando cambiamos, notamos el ganado más tranquilo. Y no hemos tenido tanta pulmonía y ni otros problemas de salud. Un ranchero recibió una llamada de un cliente muy emocionado, quien recientemente había cambiado a alimentación sin organismos genéticamente modificados. En su guardería de bebés de cerdos grandes, me quedé sorprendido de que estuviera tan emocionado. Estaba tartamudeando terriblemente, tratando de explicarme algo que me quería decir. El ranchero me dijo que las enfermedades y el costo de las medicinas habían bajado muchísimo. El consumo había subido y que los cerdos estaban más contentos y juguetones. De hecho, él dice, hemos notado cambios desde el tercer día. Pero dice él, mis hermanos y yo entramos a los graneros y estábamos admirando cómo las cosas habían cambiado un poco. Dijo, nos reímos, bueno, probablemente es el maíz que no es genéticamente modificado. Él dijo, nos reímos un poco. Y dice, bueno, como que nos olvidamos. Pero dice ahora, nos damos cuenta de que en 2 o 3 días empezamos a notar los cambios. Y dice, para cuando los llamé ya era el 11º día. Dice, y era un cambio drástico. La familia había estado lidiando con un alto nivel de enfermedades por más de 12 años, desde que se introdujo el maíz modificado genéticamente. Pero fue hasta últimamente, cuando notaron la mejora en la salud y la conducta de sus cerdos, que se dieron cuenta de que el maíz modificado era la fuente de sus problemas. Un ranchero en Dinamarca cambió a soja, que no estaba modificada, en abril del 2011. En 2 días se les paró una diarrea muy seria que tenían, y que hasta llegaba a ocasionarles la muerte. Después de hacer el cambio, el nivel de enfermedades bajó drásticamente, desde úlceras hasta enfermedades estomacales. Se les desaparecieron, así como también una serie de defectos de nacimiento horribles. Los niveles de concepción y el tamaño de los bebés aumentó. Cáncer proveniente de los lácteos. El Posilac es el producto que ha tenido mayor número de estudios en toda la historia, y ahora lo tiene a su disposición específicamente para que usted aumente su ganancia. Los científicos de Monsanto tomaron genes de vaca y los pusieron en la bacteria del Escherichia coli para que la bacteria produjera una hormona para la vaca. Esta se la inyecta a las vacas para que aumenten su producción de leche. Le pusieron de apodo crack para vacas. Acelera su metabolismo y causa mastitis, una dolencia de ubre muy dolorosa. Así que hay más pus en la leche, y más antibióticos en la leche, y más hormona de crecimiento de bovino en la leche. Pero lo que realmente les preocupa a los doctores sobre la insulina IGF-1, insulina como factor de crecimiento 1. Las personas con altos niveles de IGF-1 son más propensas a contraer cáncer. Las mujeres en la premenopausia con altos niveles de la hormona IGF en su sangre son 7 veces más propensas a desarrollar cáncer de mama. Los hombres son 4 veces más propensos a desarrollar cáncer de próstata. Y los niveles son más altos en la leche de vacas, a quienes se les suministra la hormona de crecimiento bovino. Comenzando en 1994, los datos de los Centros Federales para el Control de Enfermedades en Atlanta muestran un incremento drástico en incidencia anual del cáncer de los tejidos de los conductos lácteos
en las mujeres americanas de más de 50 años de edad. El cáncer de los conductos lácteos es muy agresivo y mortal. Durante los siguientes 5 años resultó ser el 55-60% de aumento en este tipo de cáncer de mama. El proceso de obtener permiso del RBGH por el FDA fue sumamente controversial. Cuando los científicos canadienses de salud de Canadá revisaron cómo el FDA había aprobado el RBGH, dijeron que todo había sido una farsa. Los datos que teníamos del RBGH mostraron que había suficientes pruebas para rechazarlo. El USDA dijo que ellos no habían recibido los mismos datos. Después dijeron que sí los recibieron, pero que no estaban completos, pero que ahora ya los tienen todos, pero que los canadienses no supieron aplicar la ley. Con esto vemos claramente lo que hace el FDA. Hoy en día el RGBH está prohibido en Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, y ahora ya está prohibido en la leche de Walmart, Starbucks, Yoplait y Danone, y la mayoría de lecherías americanas, porque hemos educado a los consumidores sobre estos riesgos, especialmente los riesgos del cáncer. Y entonces hemos creado un punto donde los consumidores los rechazan poco a poco y están sacando el RGBH del mercado. En fin, todo se reduce a las ganancias para todas estas compañías. Si creen que van a ganar más dinero quitando el RBGH, entonces lo quitarán. Si ellos creen que pueden ganar más dinero sin tener que quitarlos, no lo hacen. Así que nuestro objetivo es asegurarnos de que el público en general sepa de este Edén, informarles y diles: ¿saben ustedes que si siguen usando esto, yo no compraré su producto? Compraré en otro lado donde no lo usen. Eso sí lo entenderán. Hablé con un científico que había trabajado para Monsanto y resulta que 3 de sus colegas estaban haciendo estudios de los peligros de la leche de vacas, que se les había puesto la hormona de crecimiento bovino. Pero estos 3 científicos encontraron tanta hormona de crecimiento en la leche que se negaron a beber leche, a menos de que fuera leche orgánica. Uno hasta se compró su propia vaca. Los niños y los organismos genéticamente modificados. Los niños son mucho más sensibles que los adultos a los transgénicos, por varias razones. La primera es que tienen un ritmo metabólico más alto, metabolizan la comida más rápido, necesitan mayores cantidades de comida, y sus células se reproducen más rápido, tienen metabolismos más acelerados, el ritmo respiratorio más alto, necesitan más nutrición, comen más. Y en segundo lugar es que los niños son más sensibles que los adultos aún a pequeñas cantidades de toxinas. Nosotros no respondemos igual a las toxinas. Su sistema inmunológico no está equipado para lidiar con esto. No pueden digerir correctamente, no tienen las enzimas necesarias y no tienen la flora intestinal bien desarrollada. La cuestión es que la acumulación de estas toxinas podría ser mayor en su cuerpo. Puede ser que proporcionalmente el cuerpo sea más pequeño. Y por todos estos motivos los niños son más delicados. Yo les digo a mis pacientes embarazadas que deben alimentar a sus niños con comida que no contenga transgénicos. Les hacemos que dejen de comer alimentos modificados, por lo menos en 2 semanas antes de concebir, y de preferencia hasta más tiempo. ¿Por qué sabemos que si la madre no evita esto, todo cambio genético que se le pasen a los bebés puede heredarlo a las futuras generaciones? Esto es un ramo nuevo llamado epigenética. Y esto es lo que me preocupa. Antes se creía que los genes no se mutaban tan fácilmente, pero hoy se sabe que esto no es verdad. Pueden cambiar su expresión rápidamente y la pueden heredar a las siguientes generaciones. Si la madre come alimentos modificados genéticamente, esto va a afectar el desarrollo de su hijo. Es un factor más que se agrega al líquido uterino. No es bueno y con el tiempo causará un desastre. Fórmula infantil. Ningún pediatra sugeriría la fórmula en vez de la leche materna. Vamos a aclarar, todos estamos dando de mamar. En toda mi carrera nunca he conocido a un pediatra que recomiende no dar de mamar. Así que claro, hay que amamantar, dar de mamar y nuevamente dar de mamar. Desde luego, algunas madres no pueden. Así que a esos bebés hay que darles fórmula. Y yo recomiendo fórmula orgánica únicamente. Y yo creo que casi toda la fórmula infantil de soja está hecha de soja transgénica, que significa un peligro muy serio para la salud. El riesgo de reacciones alérgicas es muy grande para estar alimentando a bebés, especialmente en una edad tan temprana. Casi todas las fórmulas infantiles usan leche de vacas inyectadas con hormona de crecimiento bovino y derivadas de maíz transgénico. Los exámenes de un laboratorio independiente encontraron
considerables cantidades de soja genéticamente modificada, en 4 fórmulas infantiles muy conocidas. Similac Soy, 42%, Herbert Good Start, 48%, Enfamil Pro Soy B, 49%, Walmart Soy, 66%. El programa WIC del gobierno de los Estados Unidos proporciona fórmula gratuita a más de 2 millones de recién nacidos cada año, pero solo dan las que están genéticamente modificadas. Cuando descubrí que la fórmula infantil y el alimento infantil contienen transgénicos, me puse furiosa. Honestamente no supe cómo eso podría haber sucedido en este país y me sentí culpable como madre por no haber sabido qué contenía y que yo estaba alimentando a mi hijo con algo peligroso. En cuanto me di cuenta de lo que contenía, de una vez tiramos todo a la basura y empezamos de cero. Ellos son muy vulnerables y se los estamos dando a sus padres antes de nacer, alimentándolos con transgénicos. Y sabemos que hay cosas que penetran al feto, como la toxina BT y el Roundup. Luego los alimentamos con fórmula infantil, con maíz y soja genéticamente modificados y leche de vaca inyectadas con hormona de crecimiento bovino. ¿Qué les estamos haciendo a nuestros hijos? ¿Por qué organismos genéticamente modificados? Solo nos dicen que probablemente es la mejor tecnología para alimentar al mundo y eso ni siquiera es cierto. Entonces no estoy segura. ¿Por qué tenemos que tener transgénicos? No tiene lógica. Los organismos genéticamente modificados son en realidad un producto para vender a la gente. Y la única explicación es que hay una compañía interesada que está tratando de empujar el producto solo por dinero. Porque nosotros podemos estar muy bien sin los organismos genéticamente modificados. Siempre hay una mejor manera de lograr el mismo fin, sin necesitar ningún organismo genéticamente modificado. Hay una mejor manera cuando entendemos cómo lo logra la naturaleza. Es menos costoso, no cuesta tanto trabajo y a la misma vez no está destruyendo el medio ambiente. Yo diría que las corporaciones multinacionales nos han engañado durante mucho tiempo, porque nos han hecho creer que los transgénicos es la alimentación del futuro y no lo es. Es muy mala idea porque no conocemos las consecuencias adversas que puede tener para la salud. No vale la pena un pequeño aumento en la producción de cosecha, ni que dure más sin echarse a perder, si tenemos que sacrificar la salud humana. De hecho, estamos en una etapa de la historia del ser humano, donde solo porque la ciencia ha logrado hacer ciertas cosas, no significa que debiera hacerlas. Plantamos algodón modificado y preparado con Roundup en el 2006. Fueron como 1000 acres y pensamos que sería una muy buena forma de resolver el problema del alto costo de la gasolina y mano de obra. Eso fue antes de que empezara a leer lo que decía la bolsa. En la semilla de algodón hay todas las etiquetas T78. No lo toque, no se lo meta a la boca, no haga esto, corra de inmediato al médico, llame a este número. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué estoy plantando? ¿Qué estoy poniendo en la tierra? Solo estoy tratando de ahorrarme un poco de gasolina. Yo estaba siendo parte del problema. Estaba contribuyendo a la receta tóxica, que está creando aún más necesidad de otros productos químicos. Esa es la solución para los problemas de agricultura. Y nos preguntamos, ¿por qué tenemos más problemas? Este sistema ha hecho muy buen trabajo para convencer a la gente de que necesitamos los granos modificados y si no, no podemos alimentar al mundo. Y es precisamente lo opuesto. Acabo de terminar una temporada en mi comunidad donde hicimos unas pruebas en unas parcelas de maíz y nos está yendo mucho mejor que los transgénicos. El mito de que los pueblos del mundo se mueren de hambre porque no hay suficiente alimento es muy convincente y nos lo han empujado durante 30 o 40 años. En realidad hay más de 1,5 veces más comida en el planeta de la que se necesita para alimentar a todas las personas. Aún Joseph Serran del Programa de Alimentación Mundial admite que en el momento de mayor crisis mundial el problema no era falta de productos alimenticios, sino que la gente no tenía con qué comprarla. Yo estuve en una conferencia de unos expertos que de hecho saben cómo alimentar al mundo y estaba con nosotros el secretario Bill Sack cuando él comenzó a hablar sobre los transgénicos y cómo podían alimentar al mundo. Los expertos le empezaron a hacer burlas. No hay pruebas de que los transgénicos pueden alimentar el mundo de manera sostenible y equitativa en el futuro. El mundo puede alimentarse a sí mismo. Siempre se ha alimentado a sí mismo. El mundo tiene suficiente comida, pero por la corrupción puede que la gente no esté recibiendo alimentos, pero sí hay suficiente alimento. El empuje de Monsanto para crear transgénicos hoy en día es un desastre para nosotros. La humanidad puede eliminarlo. Debe deshacerse de él. Entre más pronto mejor. Hoy.
Mitos sobre los organismos genéticamente modificados. Hay muchos mitos sobre lo que los organismos genéticamente modificados pueden o no pueden lograr. Supuestamente incrementan la producción, en realidad reducen el promedio de producción. Miren el reportaje de la Unión de Científicos. Preocupados por esto, fracasa la producción. Han hecho estudios en millones de ranchos en naciones que están en desarrollo que muestran un incremento promedio de 79% usando técnicas sostenibles, pero no para los organismos genéticamente modificados. En los Estados Unidos, los organismos genéticamente modificados que se cosecharon junto a los cultivos orgánicos no mostraron ninguna diferencia en el caso de la soya o del maíz, excepto en temporada de sequía, que es cuando los cultivos orgánicos superan a los organismos genéticamente modificados. También se supone que los organismos genéticamente modificados deben aumentar las ganancias de los agricultores. Bueno, eso no es cierto. Básicamente todos los estudios independientes, y con eso quiero decir los estudios no pagados, directa o indirectamente por la industria de la biotecnología, concluyen que la tecnología de lo genéticamente modificado ha sido económicamente casi igual. Dijeron que los organismos genéticamente modificados aumentarían las exportaciones de Estados Unidos. Sucedió lo opuesto. Perdimos el 99% de las exportaciones de maíz a Europa. La industria de la biotecnología asegura desde hace años que los cultivos que contienen la tolerancia a los insecticidas reducen en sí la cantidad de libras de insecticidas usados. Bueno, eso es cierto. Los primeros años después de que se introduce un tipo nuevo de cosecha resistente a los insecticidas, pero después de unos años hay cambios. En las hierbas que salen allí comienzan con resistencia y después vemos un aumento constante del uso de insecticidas. Un estudio descubrió que en Estados Unidos se han aplicado 323 millones más de insecticidas en cultivos genéticamente modificados comparado con los no modificados. En Georgia ahora tenemos 10.000 acres de algodón resistente a todos los insecticidas, incluyendo al glifosato. Entonces, adivina cómo los controlan. Tienen que usar machetes. El glifosato ya no funciona, entonces ahora quieren tener cultivos modificados con 2,4-D. Para ustedes que son muy jóvenes, ese es uno de los componentes del agente naranja. Entonces, no es un insecticida benigno. El uso de Roundup ha aumentado tanto que ahora lo ve el Departamento de Sondeo Geográfico de Estados Unidos en 60 a 100% de las muestras aéreas, las de lluvia y las de agua. Está en la orina de los habitantes de las ciudades, en la sangre de mujeres embarazadas y en sus fetos. Está en todos lados. Es una estafa que hacen estas corporaciones para ganar dinero. No va a mejorar nuestra salud ni nuestra calidad de vida, ni va a mejorar nada en la naturaleza. No se trata de alimentar al mundo o de que los ciegos vean y la vergüenza camine, sino se trata de compañías químicas que está vendiendo químicos. Cuando escuché el plan maestro de Monsanto estaba perplejo. Su meta era la de reemplazar todas las semillas naturales y lograr que la agricultura global fuera totalmente impulsada por las semillas genéticamente modificadas y crear así un mercado para los químicos necesarios para estas semillas genéticamente modificadas. No había conciencia de la naturaleza. Se hablaba más bien de cómo eliminar las semillas naturales. Cuando discuto esto con la gente, me dicen, bueno, el gobierno las revisó, el gobierno las aprobó, se hicieron montañas de estudios, no podrían haberse equivocado, y si fueran tan dañinas, alguien lo hubiera mencionado. Pero en realidad las pocas personas que hablaron pagaron un precio muy alto en el ámbito personal y profesional. Se sabe que los ataques a las personas que cuestionaron esta tecnología se publicaron abundantemente, lo cual tuvo un efecto que paralizó a otros científicos, impidiendo continuar con la investigación. Una manera de desanimar a los científicos a trabajar en un área determinada es mostrarles que si encuentran resultados que no están de acuerdo con el mensaje de relaciones públicas enviado por la industria de la biotecnología, y que si publicasen estos resultados o hablasen acerca de ellos en reuniones profesionales, su rector recibiría visitas de varias de estas empresas, y visitarán y cuestionarán también a los políticos a nivel estatal y pedirán cuentas sobre lo que sucede en el Departamento de Agricultura de la dicha universidad. Hay un profesor que está haciéndoles daño a los rancheros. Mejor llama al rector y pon en orden a esta persona. Esto ocurre con mucha frecuencia. Francamente, por las inversiones que han hecho estas compañías en nuestras universidades, los profesores nuevos saben muy bien que si quieren tener puestos, no deben hacer investigaciones contra los organismos genéticamente modificados. Cuando hablé con las Naciones Unidas sobre los peligros de los organismos genéticamente modificados y regresé a la Universidad Estatal de Oregón, a mi departamento, poco después recibí una carta de un presidente anterior de la Universidad Estatal de Oregón
y decía que si yo no creía en esta tecnología, que si no tenía todo mi corazón y mi alma puesto en esta industria, esta tecnología, que entonces yo no pertenecía en la Universidad Estatal de Oregon. Es increíble a qué grado una compañía ha podido dominar los temas de los que se hablan, cómo se tratan y quién está dispuesto a participar en el debate. A los investigadores científicos les ha costado mucho trabajo conseguir las semillas para hacer las investigaciones, porque Monsanto, Syngenta y DuPont no proporcionan las semillas para hacer estudios. Ellos guardan sus semillas para hacer sus propios estudios, que solo apoyan a sus propósitos industriales. Así que es muy difícil hacer estudios. Y luego, cuando se logra hacerlos, es muy difícil presentarlos al público. Muchos científicos que han trabajado en las cosechas de organismos genéticamente modificados han recibido castigos muy severos, han perdido sus puestos, les han cancelado sus fondos, los han sacado de sus laboratorios. Cuando te enfrentas a corporaciones multinacionales, ellos inmediatamente tratan de destrozar tu reputación y tratan de sugerir que tus métodos no son los adecuados. Esto no está bien. A fin de cuentas, la verdad la comprueba el científico. Y ese soy yo. Y si estoy de acuerdo con ellos, entonces soy parte de la corrupción. Y si no estoy de acuerdo, entonces me corren. Pero yo elijo que me corran. El doctor Arpad Pusztai, uno de los investigadores más prominentes del mundo en esta área, había recibido un subsidio de $3 millones para investigar cómo estudiar los peligros de los organismos genéticamente modificados. Sus resultados iban a proporcionar los protocolos que se usarían para dar todos los permisos en Estados Unidos. Él utiliza ratas para estudiar los protocolos. Y resulta que la ingeniería genética es peligrosa de por sí y causó la producción de células que pueden convertirse en precancerosas en el sistema digestivo. Causó que los cerebros, los hígados y los testículos fueran más pequeños. Los hígados estaban parcialmente atrofiados. Causó daños al sistema inmunológico en solo 10 días. Cuando lo presenta al público, solo le duró ser héroe durante 2 días en su prestigiado instituto. Luego se rumora que la oficina del primer ministro de Ucrania recibe 2 llamadas telefónicas, que se las pasa la recepcionista al director. A la mañana siguiente corren al doctor Pusztai de su puesto, que había tenido por 35 años. Lo callaron con amenazas de demandarlo y desbandan su equipo de 20. Le quitan todos sus resultados de su estudio, nunca implementan sus protocolos y se proponen destruir su reputación. En Argentina, cuando el científico Andrés Carrasco planeaba dar una ponencia a un grupo sobre Roundup y la conexión que hay con los defectos del nacimiento, lo atacó un motín organizado como de 100 personas. Pudo meterse a su auto donde se encerró, pero maltrataron su auto por 2 horas. Sus amigos no tuvieron la misma suerte. Uno de ellos lo dejaron inconsciente y al otro paralizado. Y la lista es interminable. El doctor Ignacio Chapela descubre la contaminación del maíz genéticamente modificado. En México lo amenazan, le niegan el puesto y comienzan una campaña para desacreditarlo, con acusaciones falsas. Doctora Irina Ermakova reporta que la mayoría de las crías de ratas hembras que se les había alimentado con soja modificada murieron en menos de 3 semanas. La atacaron públicamente, la desacreditaron y le ordenaron que dejara de hacer los estudios. Terje Travik, PhD, investigó un brote de enfermedades en las Filipinas por aldeanos que respiran el polen de maíz BT. Él también fue víctima de los científicos que son pro organismos genéticamente modificados. Los organismos genéticamente modificados en India. Monsanto habla sobre la alimentación del mundo. ¿Es esto un invento para sus relaciones públicas? Demos un vistazo a lo que está sucediendo en la India. Ellos se apoderaron de la industria del algodón y están forzando a millones de agricultores a plantar su algodón. Ahora el algodón está ingeniado para producir un insecticida que abre los estómagos de los insectos y los mata. El BT normal y natural se encuentra en la bacteria de la tierra. Cuando eso se usa como spray en el noreste pacífico, por ejemplo por las polillas gitanas, como 500 personas se quejaron de alergias y síntomas de gripe. Algunos tuvieron que ir al hospital. Ahora en India miles de trabajadores se quejan de los mismos síntomas. Muchos de ellos les están saliendo erupciones y muchos tienen comezón. Los agricultores se han quejado que tienen picazón cuando van a arrancar, tienen sensación de picazón. Cuando los agricultores trabajan con el algodón BT, tienen alergias y erupciones en la piel. Cuando trabajan en campos que no tienen BT, ellos no sufren de tales síntomas. En la India permiten que los animales pasten en las plantas de algodón después de la cosecha. No han tenido ningún problema por muchos años. Sin embargo, cuando ellos introdujeron el algodón BT, notaron que miles de animales se enfermaron
y miles de animales murieron. Hay una organización pequeña llamada Sociedad de Desarrollo de Can que le rogó al gobierno que hiciera un análisis del algodón BT para ver si eso es lo que causó la muerte de los animales. Buscaron ayuda con el gobierno, el cual no hizo nada. También pidieron a las universidades, pero estas no hicieron nada. Entonces, DDS hizo su propio estudio. Escogieron 9 ovejas. 6 comieron el algodón Bulgar 1 o el Bulgar 2. 3 comieron mezclas de algodón que no había sido genéticamente modificado. Al cabo de un mes, todos los animales que comieron el Bulgar 1 o el Bulgar 2 fallecieron. Y los animales que comieron las mezclas sin BT y que las que no estaban tratadas con pesticidas siguen vivos y activos. Visité una aldea en Andhra Pradesh durante muchos años y sin ningún problema. Ellos permitían que sus búfalos pastaran en las plantas de algodón después de la cosecha. Ellos permitieron que sus 13 búfalos pastaran en las plantas de algodón BT solo un día. En 3 días, los 13 búfalos estaban muertos. Sabemos que los cultivos genéticamente modificados tienen efectos secundarios impredecibles. Estos no solo podrían afectar la salud, sino también las propiedades agrícolas. El algodón BT cultivado en la India es muy poco fiable. A veces funciona, a veces no funciona. Allá no tienen ninguna red de seguridad. Millones de agricultores han invertido dinero en las semillas más caras y en los químicos asociados con estas. Han pedido préstamos de grandes cantidades y con intereses muy altos. Cuando el algodón no funciona, muchos de estos agricultores no pueden pagar los préstamos con intereses altos. El índice de suicidio de agricultores, como consecuencia de esto, es sorprendente. Las semillas de alto costo y de producción poco confiable es lo que endeuda a los agricultores. Y las deudas son las causantes de los suicidios. Todos nuestros estudios en la última década muestran que los suicidios ocurren muy frecuentemente en áreas de cosecha de algodón y el índice es mucho mayor en las áreas del algodón BT. Estimo que ha habido 250,000 suicidios en este país, de los cuales por lo menos 3/4 partes fueron en áreas del algodón. Los organismos genéticamente modificados en Sudáfrica. Un agricultor en Sudáfrica cultivaba maíz genéticamente modificado y se lo daba de comer a sus animales. Sus vacas lecheras tenían problemas de producción de leche, sufrían de artritis, infertilidad y se esperaba que sus vidas fueran cortas. Los chanchos también se vieron afectados. El problema principal era en la reproducción. Tenían problemas respiratorios, neumonía por ejemplo. Les daba diarrea o disentería a tal punto que se morían. También se comían entre ellos, así como se lo estoy diciendo. Se comían las colas los unos a los otros. «Sabe, doctor Scow», dijo usted, «me ha dicho varias cosas. Hemos discutido varios temas. ¿Podría usted resumirlos en una sola cosa que yo pueda hacer cuando llegue a casa?» Le dije, «Sí, claro, muy fácil de hacer. Anda a casa y no vuelvas a usar un producto genéticamente modificado en tu granja. Luego de cultivar maíz que no había sido genéticamente modificado y de haberlo usado para alimentar a sus animales, en unas pocas semanas todos los problemas de salud desaparecieron. Así continuó por 5 o 6 meses, hasta que se le acabó todo el alimento. Y adivinen qué, el único alimento disponible nuevamente era el basado en organismos genéticamente modificados. El rebaño lechero en menos de 60 días regresó al mismo desorden al que estaba antes. El hato porcino le tomó como 3 meses volver al mismo apuro en el cual se encontraba anteriormente. En Sudáfrica, el maíz es un alimento básico. Se come 3 veces al día. Los 50 a 60 trabajadores en esta granja solo comían el maíz genéticamente modificado que se cultivaba allí. Probablemente comían diariamente más alimentos modificados genéticamente que cualquier otro grupo en el mundo. Los problemas de salud con los que se toparon fueron cosas como las vías respiratorias superiores, resfriados, rinorrea, esa sensación de dolor como de la gripa, y dolores de cabeza, severos, muy fuertes dolores de cabeza, como 1 o 2 veces al mes sus trabajadores acudían a él, y estos no eran gente mayor, ellos eran gente joven, a mediados de los años 20, a sus mediados de los años 40, y él notó una cosa muy obvia, al estar hablando con un individuo, y estarse viendo a los ojos, el uno con el otro, y un ojo se le iba por ese lado, y a la misma vez el otro ojo se iba por el otro lado, entonces los ojos no se movían igual al mismo tiempo. Ahora, una vez que él notaba eso ocurría normalmente, esa persona moría. Entre 24 a 48 horas
después de haber visto ese síntoma en particular. Cuando el agricultor cosecha maíz no modificado para sus animales, los trabajadores también cambiaron el maíz no modificado. Sus trabajadores se habían curado de los problemas de salud que tenían siempre y cuando siguieran tomando el no modificado. Y luego se les terminó. Tomó unos 30 y 40 a 40 días y regresaron a la misma situación de antes. Desde entonces he hablado con él 1 o 2 veces y dice que ahora solo tiene no modificados. Y me agradeció por el consejo de no plantar nunca jamás otra genéticamente modificada. Daño reversible de los organismos genéticamente modificados. La gente siempre me pregunta, ¿podemos revertir el daño hecho por comer una dieta genéticamente modificada? Bueno, los ratones en un estudio italiano nos dan algo de esperanza. Ellos fueron alimentados con soja genéticamente modificada por 8 meses y mostraron daño al hígado, páncreas y testículos. Pero cuando los pusieron a una dieta de soja no modificada genéticamente por todo un mes, se compusieron muchos de los problemas. Bueno, nosotros enseñamos a doctores en este país y otros países sobre la importancia de la dieta. Uno de los factores claves es cómo evitar todos los organismos genéticamente modificados. Algo que es constante en cada paciente es el remover los organismos genéticamente modificados. He tenido muchos diferentes pacientes que vienen con varios grados de enfermedades crónicas. Eso es en lo que me especializo, en esos casos complejos. Y al cambiar la dieta, cambiando el estado de nutrición, muchas de las quejas que traen se desaparecen textualmente. Por supuesto, quitar los organismos genéticamente modificados no es lo único que hago. Nunca haría solamente eso. Hago lo que sea que ayude al paciente individual. Tomamos en cuenta lo que come. Sacamos los alimentos genéticamente modificados y los alimentos industriales y todos se mejoran. Simplemente toman 2 días a 2 a 3 meses y algunas personas continúan recuperándose al plazo de algunos años, pero nunca deja de funcionar. Debemos de alguna manera u otra que educar al público. Ellos deben entender que tienen la opción. No tienen por qué comer alimentos modificados genéticamente. Evitar los organismos genéticamente modificados. Solamente hay 9 cultivos de alimentos genéticamente modificados, pero sus derivados aparecen en más del 70% de alimentos en el supermercado, particularmente en alimentos procesados. Hay 4 maneras de evitar los organismos genéticamente modificados. Compre orgánico. Compre productos que digan no organismos genéticamente modificados. Compre productos que estén en la lista de nuestra guía de compras de no organismos genéticamente modificados. O evite por completo los ingredientes que corren el riesgo de contenerlos, principalmente soja, maíz, aceite de canola, aceite de semilla de algodón y el azúcar de la remolacha azucarera. La mayoría de esas cosechas son modificadas genéticamente, así que si se cultiva en los Estados Unidos y no dice orgánico o no genéticamente modificado, está modificado genéticamente. Si podemos evitar esos, yo creo que con seguridad que sería un gran paso para mejorar la salud de la gente. Con respecto a las alergias, enfermedades de autoinmunidad y muchos padecimientos de los cuales no tenemos mucho conocimiento sobre ellos. También el aspartamo es derivado de los microorganismos genéticamente modificados. Solo busque en Google el aspartamo y sus síntomas y ve allí por varias horas y nunca jamás comerá aspartamo de nuevo. Las etiquetas. Cuando la gente se entera de los peligros de salud de los organismos genéticamente modificados, lo primero que quieren hacer es evitarlos. Millones de personas están tratando de evitar los organismos genéticamente modificados y nosotros lo hacemos más fácil para usted. Vaya a non-gmos-shopping-guide.com. Encuentre miles de productos que han sido verificados como productos no organismos genéticamente modificados. O baje la aplicación gratuita para teléfono Shop No GMO o busque nuestro folleto. Así comprará los sanos productos sin organismos genéticamente modificados más fácilmente. Estamos muy agradecidos por las organizaciones que ya están certificando productos que no son modificados genéticamente, para que tengamos la seguridad de que estamos comprando algo que apoyamos. Cuando busque las etiquetas de no organismos genéticamente modificados, busque que diga no organismos genéticamente modificados. Y desafortunadamente, allí es donde realmente les duele. La protección de la madre con sus hijos es una de las fuerzas más fundamentales de la naturaleza. Y la mayoría de las madres harían cualquier cosa por proteger a sus hijos. Y el limitar ese poder en forma positiva es algo con lo que nadie puede jugar. Esto afecta a todo y a todo el mundo. No es nada más
una cuestión agrícola. No es nada más una cuestión industrial. Es un asunto que le incumbe a todos los seres vivientes. Es lo más peligroso que enfrentan los seres humanos de nuestra generación. ¿Qué si debemos estar preocupados? Creo que debe estar preocupado de muerte, no solo por sus hijos, sino por ti mismo. ¿Por qué piensas que hay tanta gente enferma? No podemos tolerar lo que está ocurriendo ya más. Debemos hacer acto de presencia. Debemos escribirles a los políticos. Debemos hablar con los de las tiendas y decir: y no lo compro a menos que no esté creado con ingeniería genética. Creo que ahora podemos cambiar el sistema. El mundo entero ya está listo. Sabes, a veces oímos que no hay forma de vencer a Monsanto, pero se sabe que el genio ya salió de la botella, o los genes se salieron de la botella, pero eso no es cierto. En los últimos 15 años, tú y yo y todos nosotros vencimos a los jitomates hechos con ingeniería genética. Ya no existen. Papas de ingeniería genética les hicieron la lucha y nos deshicimos de eso. Trigo de ingeniería genética, Monsanto luchó muchísimo. Por esto todo el trigo del mundo iba a ser creado con ingeniería, lo vencimos. Arroz creado con ingeniería, les ganamos. Los biofármacos creados con ingeniería genética, eso fue cuando iban a poner todas esas vacunas en tu comida. Eso lo vencimos. Alfalfa de ingeniería, la cual pudo haber destruido nuestra industria de lácteos. La paramos durante 6 años y ahora estamos nuevamente en los juzgados para pararlo de nuevo. Hoy mismo, el pasto doblado para nuestras escuelas y clubes de golf, eso lo vencimos. Así que si les puede vencer, así que sí se les puede vencer. Se les ha vencido y ganaremos. Esto lo vamos a ganar. Está en nuestras manos, lo tenemos mero enfrente. Solo se trata de evitar a los alimentos genéticamente modificados y animar a otros a que hagan lo mismo. Y en mi escuela nueva voy a tratar de que saquen a los organismos genéticamente modificados de allí también. Seguir diciéndoles y probablemente me saldré con la mía. ¿Qué les dirás? Paren de usar los organismos genéticamente modificados y empiecen a usar la comida buena. Proyecto de ley de California. El asunto de las etiquetas de los OMG está ardiendo en los Estados Unidos. Se han preparado propuestas en 19 estados, pero ninguno ha podido superar el poder del cabildeo que tiene Monsanto. En California sí tenemos la oportunidad de ganar, porque en California se hace por medio del voto. La gente vota directamente, así que finalmente tendremos la oportunidad que 9 de cada 10 personas ha querido tener por más de 10 años. Etiquetas obligatorias en la comida que está hecha por medio de la ingeniería genética. Tengo tantas dudas sobre esta tecnología que me pregunto, ¿qué nos está pasando? Tenemos estudios que indican lo que está bien, eso por parte de la industria, una industria a la que no le tengo confianza. Tenemos estudios de médicos independientes que indican que existen muchas dudas y que si hay problemas, no se han hecho estudios a largo plazo sobre esto. Y yo, como abuela y madre, estoy encolerizada de que nuestro gobierno y que nuestras agencias no estén vigilando esto por nosotros. No nos están protegiendo. Tenemos el derecho de saber lo que metemos a nuestro cuerpo. Todo el mundo está observando a California. ¿Por qué podemos hacer todo el cambio? Simplemente desde este lugar. El peligro más grande de toda la historia del mundo, todos los seres vivientes, las futuras generaciones. No podemos dejar que se nos pase el momento clave de la solución, pues las consecuencias son enormes. Así que te encantan los OGM. Si piensas que son lo máximo, bueno, pues pon tu etiqueta y siéntete orgulloso de ella. Cómprala, ponle la etiqueta para que sepas. Pero nosotros tenemos el derecho de saber para no comprarlos. Ese es nuestro punto. Esto lo llevamos hasta Washington, ¿sabes? Tenemos que presionarlos desde afuera, darles un empujoncito al FDA para que despierten y que se oigan nuestras voces. Estamos tomando nuevamente el poder del pueblo. Tenemos a personas en todo el estado que están trabajando sin parar en las comunidades. Hay 151 líderes que están organizando sus comunidades, que se mueven y están educando a la gente. Creemos que esto se está llevando a cabo en el gobierno y las corporaciones. Y señores, esto es lo que ocurre cuando una abuela italiana, muy terca y de California, decide qué se hará. Organismos genéticamente modificados, GMOs, la gente tiene el derecho de saber. Solo quiero que el gobierno corrupto y las corporaciones dejen a mi cuerpo en paz, que dejen a mi familia en paz.
mi leche en paz, mis alimentos en paz, a mi familia en paz, a mi comunidad en paz. Yo me puedo cuidar a mí mismo. El mundo entero se sabe cuidar a sí mismo. ¿Quieres saber el secreto mugroso de aquella biotecnología? ¿No quiere que sepas? Nadie se levanta y a primera hora quiere ir a comprar organismos genéticamente modificados. Nadie, no hay ni un ser humano en la Tierra que diga, bueno, ya no aguanto las ganas de irme al mercado a comprar alimentos genéticamente modificados. ¿Por qué será? Porque después de 30 años y cientos de billones de dólares de inversiones públicas y privadas, no han podido encontrar nada en esta comida que ayude al consumidor, no sabe mejor, no es más barata, no es más nutritiva, no hay nada, nada, nada. Recuperemos el poder sobre nuestra comida. ¿Cómo nos vamos a deshacer de la comida modificada? ¿Con ingeniería genética? Es más sencillo de lo que creen. No tenemos que pedirle al gobierno que nos saque a flote. Lo podemos hacer nosotros solos. En Europa, cuando llegaron al punto de que los consumidores los rechazaban y empezó el declive de ventas, a fines de abril de 1999, en menos de una semana las compañías se comprometieron a dejar de usar los ingredientes modificados. Se convirtieron en una desventaja para las ventas. En los Estados Unidos, en cuanto los padres de familia se enteraron del vínculo que existe entre la hormona de crecimiento y el cáncer, la sacaron de casi todos los lácteos americanos. ¿Cuántos americanos necesitan dejar de comprar productos modificados para llegar al punto de declive de ventas en los Estados Unidos? Pensamos que solo se necesita el 5%. ¿Por qué? Si las mismas compañías de alimentos que ya quitaron a los organismos genéticamente modificados en Europa ven, aunque sea un pequeño declive en las acciones del mercado de los Estados Unidos y que lo puedan atribuir directamente a un aumento en la corriente anti-organismos genéticamente modificados, lo quitarán, así como lo quitaron en Europa. Se convierte en una señal para la industria de productos alimenticios deshacerse de los organismos genéticamente modificados, y lo podemos lograr por nuestra cuenta. Estas compañías son parásitos, no les importa. Lo que quieren es ganar dinero, quieren los gobiernos, y ahorita están controlando al gobierno. No sé por cuánto tiempo, pero creo que se les está acabando el tiempo ya. No puedes controlar lo que se produjo ayer, pero por medio de lo que gastes hoy, puedes controlar lo que se producirá mañana. Las madres y los consumidores harán estos cambios. Ellos serán el empuje para el cambio. Si exigimos que los productos sean sanos y seguros para nuestros hijos, si nos rehusamos a comprar productos que sabemos están modificados genéticamente, entonces la industria se verá obligada a responder. Pues algún momento, sabes, las madres son las que andan comprando el 80% de los productos que se consumen, incluyendo alimentos, productos de limpieza y lo que sea. Y si dejamos de apoyar a esas compañías que hacen esto, entonces les dolerá en la cartera. Y desafortunadamente, allí es donde realmente les duele. La protección de la madre con sus hijos es una de las fuerzas más fundamentales de la naturaleza. Y la mayoría de las madres harían cualquier cosa por proteger a sus hijos. Y el limitar ese poder en forma positiva es algo con lo que nadie puede jugar. Esto afecta todo y a todo el mundo. No es nada más una cuestión agrícola. No es nada más una cuestión industrial. Es un asunto que le incumbe a todos los seres vivientes. Es lo más peligroso que enfrentan los seres humanos de nuestra generación. Que si debemos estar preocupados, creo que debe estar preocupado de muerte. No solo por sus hijos, sino por ti mismo. ¿Por qué piensas que hay tanta gente enferma? No podemos tolerar lo que está ocurriendo y ya más. Debemos hacer acto de presencia. Debemos escribirles a los políticos. Debemos hablar con los de las tiendas. Y decir, no lo compro a menos que no esté creado con ingeniería genética. Creo que ahora podemos cambiar el sistema. El mundo entero ya está listo. Sabes, a veces oímos que no hay forma de vencer a Monsanto. Pero se sabe que el genio ya salió de la botella, o los genes se salieron de la botella, pero eso no es cierto. En los últimos 15 años, tú y yo y todos nosotros vencimos a los jitomates hechos con ingeniería genética. Ya no existen. Papas de ingeniería genética. Les hicieron la lucha y nos deshicimos de eso. Trigo de ingeniería genética. Monsanto luchó muchísimo. Por esto todo el trigo del mundo iba a ser creado con ingeniería, lo vencimos. Arroz creado con ingeniería, les ganamos. Los biofármacos creados con ingeniería genética. Eso fue cuando iban a poner todas esas vacunas en tu comida. Eso lo vencimos. Alfalfa de ingeniería genética, la cual pudo haber destruido nuestra industria de lácteos. La paramos durante 6 años y ahora estamos nuevamente en los juzgados para pararlo de nuevo, hoy mismo.
El pasto doblado para nuestras escuelas y clubes de golf, eso lo vencimos. Así que sí se les puede vencer, se les ha vencido y ganaremos. Esto lo vamos a ganar. Está en nuestras manos, lo tenemos mero enfrente. Solo se trata de evitar a los alimentos genéticamente modificados y animar a otros a que hagan lo mismo. Y en mi escuela nueva voy a tratar de que saquen a los organismos genéticamente modificados de allí también. Seguir diciéndoles y probablemente me saldré con la mía. ¿Qué les dirás? Paren de usar los organismos genéticamente modificados y empiecen a usar la comida buena. Si les das a escoger a los animales, estoy seguro de que escogerán a los no modificados siempre. Tenemos un perro, una mascota en la oficina, un Cocker Spaniel, muy lindo, se llama Chloe, y decidimos, bueno, vamos a ver si se da cuenta de la diferencia entre los organismos genéticamente modificados y los no modificados. Ella inmediatamente se fue para el montón de maíz no modificado, en vez del modificado que estaba junto a ella. Lo probó y lo escupió, se fue al no modificado y se lo comió. Chloe hace esto siempre, es asombroso. Tenía guardado en mi garaje alimento para mi ganado, alimento que no estaba genéticamente modificado. Estaba almacenado al lado del alimento convencional. Hemos visto que los ratones, ratas y mapaches se comen desaforadamente el alimento que no estaba genéticamente modificado y ni siquiera tocan al modificado. Me he llevado 4 o 5 mazorcas modificadas a mi casa. Se las eché a las gallinas, pensé que se las iban a comer, pero corrieron hacia él y ni lo tocaron. Puse comedores uno junto al otro con la comida de la tienda y los pollos prefirieron la comida no modificada, naturalmente. Vaciaron el comedero sin tocar al otro, así que lo rellené y dije, les voy a jugar una broma. Lo cambié los comederos de lugar y los pollos volvieron a elegir la comida que no era genéticamente modificada. Cosa increíble.